antibacterianos es súper importante porque son la base de la terapéutica. Este tema yo lo pregunto bastante en el examen. Así que bueno, es un poquito extenso, pero las preguntas son bastante sencillas. Por antiparasitario podemos definir aquellos fármacos que son empleados en el tratamiento de las parasitosis, siendo las parasitosis enfermedades infecciosas causadas por parásitos. Un parásito es un organismo que se va a alimentar de las sustancias que elabora otro ser vivo de distinta especie. Este puede vivir en su interior o en su superficie, con lo que suele causarle algún daño o enfermedad. Existen diferentes tipos de parásitos, y como pueden ver en la imagen, hay insectos como las moscas, los tábanos, que son vectores de muchísimas enfermedades, por eso es importante controlarlos. Están las garrapatas, ellos son parte o forman parte del grupo de los arácnidos porque tienen 8 patas a diferencia de los insectos que tienen 6. Están los gusanos o los helmintos y están los protozoarios. Dentro de los protozoarios, bueno, están intracelulares y extracelulares, trypanosoma, babesia, anaplasma, las coccidias. Entonces vamos a ver los diferentes grupos de fármacos para cada uno de estos parásitos. Cuando ustedes van a seleccionar un antiparasitario, deben, al igual que los antibacterianos, cuando ustedes tienen una enfermedad por parásitos, lo correcto es tratar de identificar la especie que les está produciendo el daño para que ustedes puedan hacer una buena selección o una selección mucho más específica del antiparasitario. También deben considerar el huésped y por supuesto el ambiente, porque muchos de estos microorganismos, algunos dentro de su ciclo biológico, requieren de un hospedador intermediario. Entonces a veces nos enfocamos en controlar la parasitosis del animal y no en controlar el ambiente. Quizás controlando también el ambiente, cortamos el ciclo biológico de ese parásito que nos está afectando. En el caso del ganado, uno muy común es la fasciola hepática. La fasciola hepática es un trematódo y la fasciola hepática dentro de su ciclo biológico requiere de un hospedador intermediario. Entonces, muchas veces controlando el hospedador intermediario podemos de manera indirecta controlar la parasitosis por fasciola hepática. Entonces, antes de seleccionar un antiparasitario, es importante considerar la especie del parásito, el huésped y el ambiente. Quizás controlando el ambiente pueda también controlar la parasitosis. Esto sucede también o se puede extrapolar con el control de los ectoparásitos como las garrapatas. En ocasiones nos enfocamos en controlar las garrapatas sobre el animal y no controlamos el ambiente. Y es importante controlarlo porque la garrapata tiene un ciclo biológico en la cual ella puede estar sobre el hospedador y debajo del hospedador mientras hace las podas. Entonces nosotros podemos estar controlando las garrapatas sobre el animal, pero ella aún permanece en el ambiente. Entonces cuando el efecto del desparasitante o de ectoparasiticidad que ustedes utilicen pasa, como las garrapatas permanecen en el ambiente, pueden nuevamente volver a parasitarlo. Entonces ahí es cuando es importante controlar el factor ambiental. El antiparasitario ideal es un antiparasitario que sea de amplio espectro. Cuando se dice que es de amplio espectro es porque actúe sobre parásitos adultos, sobre larvas y sobre huevos, que no afecte el ecosistema, que sea de una fácil administración, que tenga antídoto en caso de sobredosificaciones, que tenga un rápido y potente efecto y que tenga un amplio margen de seguridad. Pero esto es muy difícil de encontrarlo en un solo desparasitante o un solo principio activo. Por lo general se hacen siempre combinaciones. Esto es una pregunta de examen. Esto siempre se pregunta. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de los antiparasitarios? Básicamente, los antiparasitarios
van a afectar la obtención de energía, la captación de glucosa, la síntesis de ATP, afectan la coordinación neuromuscular del parásito. Algunos inhiben la síntesis de proteínas estructurales como la tubulina, ese es el grupo de los benzimidazoles, y otros afectan la reproducción del parásito. Pero esta es una pregunta que siempre se pregunta, valga la redundancia. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los antiparasitarios? A mí me interesa que ustedes simplemente sepan que ellos afectan la obtención de energía, afectan la reproducción del parásito, pueden afectar la coordinación neuromuscular. Este es un ejemplo en donde pueden ver diferentes grupos de principios activos y diferentes mecanismos de acción. Por ponerles un ejemplo, las avermenas y milbemicinas, ellos estimulan la apertura de los canales de cloro, se produce hiperpolarización y con esto se conlleva a que se produzca una parálisis en el verme. Están el grupo de los benzimidazoles como el albendazol, el fenbendazol, el mebendazol, que inhiben la síntesis de tubulina. Y están otros que actúan como el pirantel y el oxantel, o sea, tetraidropirimidinas, que estimulan los receptores nicotínicos. Eso simplemente es como un resumen. Para que podamos entender los diferentes tipos de antiparasitarios, es bueno que conozcan cómo se clasifican los parásitos. Los parásitos se pueden clasificar en protozoarios, helmintos y artrópodos. Los helmintos en platihelmintos y nematelmintos. Los platihelmintos en trematodos y cestodos y los nematelmintos en nematodos. Yo sé que es un poquito como complicado. Ok, pero entonces nosotros vamos a clasificar a los antiparasitarios de diferentes formas. Ya pueden ser los ectoparasiticidas, es decir, los que actúan contra parásitos externos y los que actúan contra parásitos internos. También los podemos, hay otra clasificación que serían los endectocidas, que son aquellos fármacos que actúan frente a parásitos externos y a parásitos internos, como es el caso de las ivermectinas, de las avermectinas. Todas ellas tienen propiedades endectocidas, es decir, actúan frente a parásitos internos y a parásitos externos. También los pueden clasificar dependiendo su espectro. Hay antiparasitarios que pueden ser ovicidas, larvicidas o adulticidas, es decir, que actúan frente a huevos, larvas o parásitos adultos. En este caso, los vamos a clasificar para su estudio dependiendo del tipo de parásito. Entonces, si hablamos de los que actúan frente a parásitos internos, tenemos los nematocidas o antinematódicos. Estos actúan frente básicamente a nemátodos, a gusanos cilíndricos. Los trematocidas frente a tremátodos. Los cestocidas contra céstodos, que son gusanos aplanados dorsoventralmente y segmentados. Y los céstodos son unas parasitosis bastante importantes porque son principalmente zoonóticas. Están los antiprotozoarios, están los endectocidas, que van a actuar frente a parásitos internos y externos, y están los ectoparasiticidas, los que están dirigidos a actuar frente a parásitos externos, pulgas, garrapatas, piojos y otro tipo de vectores como las moscas, son muy importantes. Bueno, vamos con los fármacos que actúan sobre los nemátodos. Los nemátodos son los gusanos cilíndricos. Ejemplo de estos nemátodos, el ascaris, el toxocara, el ancilostoma en pequeñas especies, el Haemonchus contortus, son gusanos cilíndricos. Dentro del grupo de los benzimidazoles están los tiazoles, los provenzimidazoles como el febantel, los metilcarbamato, que es un grupo más grande, y los tiaoles y halogenados, que es el triclarabendazol. Ellos básicamente todos tienen el mismo mecanismo de acción. Ellos inhiben la formación de microtúbulos, que es una unidad estructural de los parásitos. Inhiben enzimas también responsables de la formación de ATP, entonces también te van a afectar la producción de energía en el parásito.
Estos se administran vía oral o intrarruminal. Pueden ser utilizados en todas esas especies que ven ahí, rumiantes, equinos, cerdos, felinos, aves. Son útiles frente a parásitos adultos y diferentes estados larvarios. Y en el caso del triclaravendazol, este lo pueden utilizar para el control de las parasitosis por fasciolas hepáticas, todos los estados larvarios. Estos son fármacos muy seguros. Por lo general, ellos son los que más se utilizan porque son compuestos muy seguros, son menos tóxicos, efectivos y son de bajo costo. Se han descrito efectos teratogénicos, pero en ovinos. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de administrarlo en hembras gestantes, en ovinos gestantes. Y la literatura cita que en algunos casos de una sobredosificación puede llegar a producirse anorexia, vómitos, desequilibrio y diarrea, pero son compuestos bastante seguros. La absorción principalmente ocurre en el intestino delgado. En este caso el rumen va a actuar como un reservorio de metabolismo hepático y la eliminación a través de la bilis, heces y orina. Profe, pero eso no es para todas las especies, porque como está hablando de rumen, o sea, estaría hablando solamente de bovino, o ahí está hablando también de perros, gatos, eso... No. O sea, en el rumen actúa como reservorio, pero ya en otras especies que no son monogástricas ya es diferente. La absorción ocurre a nivel de intestino delgado. Allí no se produce ningún reservorio ni nada, solamente en poligástricos. O sea, eso es lo que coloco para resaltarlo. Sí. Que en el caso de los rumiantes, en el rumen es como un reservorio. Pero en otras especies no se produce este efecto. Eso está en el libro de, creo que es en farmacología de Botana. Está este resumen, este cuadrito. Y es simplemente es para que vean que en el rumen el compuesto, en este caso el albendazol, no tiene acción farmacológica allí en el rumen, él es absorbido, se transforma al albendazol sulfóxido, luego alcanza nuevamente el plasma, luego pasa al albendazol sulfona a nivel hepático, y ese es el compuesto que a nivel de intestino se absorbe y entonces es el que produce el efecto deseado. Este es un cuadrito en donde se los coloqué porque ahí están las diferentes especies y los diferentes nematodos que parasitan cada especie. Están la de los equinos, perros, gatos, cerdos y bovinos. ¿Cuáles son los más comunes? Fíjense que el perro y el gato, el toxocara, el ancilostoma y los diferentes fármacos que se pueden utilizar. Siguiendo el mismo grupo de antinematódicos están otros principios activos de la familia de los imidazotiazoles, está el levamisol y el tetramizol. Ellos van a ejercer su acción sobre el sistema neuromuscular del parásito, inhiben a la enzima colinesterasa, lo que provoca que se produzca muerte y seguida de relajación y parálisis irreversible del parásito. La literatura cita que el levamisol tiene un efecto inmunomodulador, es decir, él tiende a estimular la fagocitosis, restablece la función de las células inmunitarias como los linfocitos. Entonces, por lo general es utilizado en casos en donde hay enfermedades inmunomediadas, para el tratamiento del cáncer, y lo utilizan en dosis al 25% de la dosis terapéutica. Y también citan que para que tenga muchísimos más efectos lo utilizan en una terapia de cada 3 días para estimular al sistema inmunológico. La vía de administración oral, intramuscular y subcutánea, esas son las especies destino. El espectro antiparasitario frente a formas adultas de parásitos pulmonares y gástricos. Son compuestos que son poco seguros, es decir, tienen un estrecho margen de seguridad. La sobredosis puede llegar a producir signos de intoxicación por órganos fosforados, como por ejemplo puede producir hipersalivación, temblores, excitación y muerte.
No se utiliza ni en equinos ni en gatos porque en ambos produce hiperexcitabilidad nerviosa. Esta es la farmacocinética. La absorción, la vía subcutánea es la más rápida. Tiene una amplia distribución, metabolismo hepático, y la eliminación es a través de la orina y de las heces. Es muy importante que también se elimine a través de la leche. Luego, dentro de los mismos grupos contra los nematodos están las tetrahidropirimidinas, que es el pirantel, el morantel y el oxantel. Ellos bloquean el sistema neuromuscular del parásito. La de administración es oral. La pueden utilizar frente a todas estas especies, aunque el pirantel se utiliza en caninos y en equinos principalmente. Ellos actúan frente a formas adultas de nemátodos y lo pueden utilizar también para tratar las parasitosis por céstodos. Tienen un amplio margen de seguridad. En casos de sobredosificación pueden llegar a producir sintomatología nerviosa como ataxia y temblores, en bovinos principalmente, y no se utiliza en conjunto con órganos fosforados, carbamatos o levamisol, porque todos este grupo de principios activos tienen el mismo mecanismo de acción, entonces se van a potenciar esos efectos tóxicos. Entonces no se utilizan en conjunto con ese mismo grupo de fármacos. Esta es la farmacocinética, la absorción, distribución, metabolismo hepático y eliminación a través de la orina y las heces. Esa imagen que ustedes ven ahí, eso es un nemátodo, es un gusano cilíndrico. Si están familiarizados con lo que es un nemátodo, son esos que están allí, esos gusanitos. Otros fármacos que ustedes pueden utilizar para el control de nematodos está la piperacina, que básicamente se utiliza para el control del ascaris adulto. Provoca apertura de los canales de cloro, provocando hiperpolarización y parálisis del parásito. Se administra principalmente vía oral. Y se dice que es de espectro reducido porque es que actúa solamente frente a ascaris. Están las lactonas macrocíclicas, que también tienen efecto contra gusanos gastrointestinales. Y están otros órganos fosforados como el diclorvos y el triclorfam. Continuamos con los antiparasitarios que se utilizan para el control de los céstodos. Y como les había comentado, esta es una parasitosis bastante importante porque estos producen zoonosis. Fíjense, como pueden ver allí, las especies en donde actúa el céstodo está el perro, el gato, los rumiantes, los equinos y el hombre. El nombre del céstodo, ¿ustedes han escuchado cómo es que le dicen? La solitaria. En realidad son muy feos. ¿Es la Taenia saginata o la Taenia solium? Es un parásito aplanado dorsoventralmente y segmentado, que se ubica en el intestino. Y el hospedador definitivo es el hombre. Pero, ¿cómo se contamina el hombre? Consumiendo la carne de bovino y de cerdo que contiene las formas inmaduras. Entonces, cuando la carne no está bien cocida, esas formas inmaduras están allí enquistadas en tejido muscular, y al ingerirlas, una vez que entran en contacto con el pH gástrico del estómago, estas se liberan. Entonces se produce esas parasitosis. Por eso la carne deberían consumirla bien cocida. Además de que, bueno, hay algunas parasitosis también que tienden a afectar el sistema nervioso central, que es la cisticercosis. Es bastante grave. Ok, para el control de los céstodos, miren, ahí lo pueden ver, está abajo el dibujito, es así como segmentado. Uy, no, es muy feo. Está el praziquantel. El praziquantel, él altera el flujo de calcio intracelular, afectando la motilidad del céstodo. Produce parálisis espástica del parásito. Una parálisis espástica es una parálisis rígida. Por lo general, cuando se produce este tipo de parálisis, el parásito es eliminado vivo. Él no se puede sostener en el lugar en donde se está alimentando, y por los movimientos intestinales este es eliminado a través de las heces, pero está vivo el parásito. Las vías de administración oral, intramuscular y subcutánea, esas son las especies de destino, y ese es el espectro antiparasitario. Es escolicida, tenicida y actúa contra Cysticercus viable. También es el céstodo de los caninos, es el Dipilirium caninum. También lo puedo utilizar frente a anaflocéfalas y muniaceae.
inmunidad cutánea, tratamientos prolongados. No se administran ni en cachorros ni en gatitos solo, siempre se administra en conjunto con otro antiparasitario, por lo general con Febantel. Entonces es común encontrar presentaciones de Praziquantel en conjunto con Febantel, porque por sí solo es tóxico, porque se utilizan dosis más elevadas. Cuando lo combinamos con otro principio activo se disminuyen las dosis y aumenta la efectividad. Además de eso, utilizo Praziquantel para controlar céstodos y puedo utilizar Febantel para controlar nematodos. Entonces esas combinaciones son muy comunes. Tiene una rápida absorción, tiene una amplia distribución. Fíjense que se pueden conseguir concentraciones de Praziquantel en el sistema nervioso central, metabolismo hepático y eliminación a través de la orina. Otros cestocidas está la niclosamida. Este inhibe la absorción de glucosa por parte del parásito, se administra vía oral en ayunas, es muy utilizado en perros y en gatos para el control de las tenias y el dipilidium, y se administra a dosis únicas porque tratamientos prolongados y extensos pueden llegar a producir hepatotoxicidad y nefrotoxicidad. Están otros cestocidas como el Pirantel, los benzimidazoles. El femendazol se utiliza mucho en ovinos y bovinos, y el mebendazol y el femendazol en perros y gatos. En cuanto al control de los tremátodos, que son parásitos, ellos no son aplanados ni son gusanos, ellos son, ¿cómo les diría la definición? Eso que está ahí es una fasciola hepática, pero también está el cotyloform. Ellos son totalmente diferentes, no son gusanos y no son tampoco aplanados dorsoventralmente. Para el control de los tremátodos hay un grupo también bastante amplio. Están las salicilanidas, como el closantel y el rafoxanide. Estos inhiben la fosforilación oxidativa a nivel mitocondrial en el parásito. La vía de administración oral subcutánea. En el caso del closantel se administra vía subcutánea. Las especies de estrino y el espectro antiparasitario actúan frente a formas adultas y juveniles de fasciola hepática, y también actúan frente a nematodos hematófagos. Son compuestos seguros, los rumentes tienden a ser un poco más resistentes, aunque pueden llegar a producirse sintomatología nerviosa en casos de sobredosificación. En caninos, cuando se administran dosis elevadas, pueden llegar a producir neuritis óptica que conlleva degeneración de la retina y ceguera. El tratamiento en casos de sobredosis es la administración de albúmina intravenosa, porque, como pueden ver, ellos se fijan un 90% albúmina y muy poco a los tejidos. Entonces, al administrar albúmina, estamos disminuyendo la fracción libre del fármaco que va a causar los efectos tóxicos. Muy poco metabolismo y se elimina a través de las heces principalmente. Otros principios activos están los compuestos nitrofenólicos y bifenólicos, como el nitroxinil. Igual inhiben la fosforilación oxidativa, privando de energía al parásito. Este se administra vía subcutánea o intramuscular. Esas son las especies de estrinos. Y ese es el espectro antiparasitario, formas adultas y juveniles de fasciola hepática. Son compuestos, digamos, seguros, pero se cita que puede llegar a producir inflamación en el sitio de administración, cuando son volúmenes muy elevados. Otros trematocidas, está el clorsurón, el tricarbendazol, que pertenece al grupo de los benzimidazoles, y el flubendazol. El clorsurón va a privar al parásito de energía metabólica, lo que le conlleva a la muerte. Se administra vía subcutánea o oral, no presenta toxicidad grave, pero no debe utilizarse en vacas en lactación. El tricarbendazol, la administración es oral, es 100% eficaz frente a fasciolas adultas, y el flubendazol se utiliza para el tratamiento de tremátodos en aves. Pasamos al grupo de los antiprotozoarios. Comenzamos con la familia de las diamidinas. Está el dimidaceno aceturado o el imidrocal. Estos son bastante utilizados. Ellos modifican la síntesis de ADN inhibiendo la replicación genética, inhiben el metabolismo energético del protozoario. Las vías de administración intramuscular o subcutánea, estos son fármacos de estrecho margen
margen de seguridad, son fármacos bastante tóxicos, por eso se administran por vía intramuscular, no se administran vía intravenosa. Esas son las especies de estinos y son fármacos utilizados para el tratamiento de la babesia y tripanosoma. También en el caso del imidrocarb, este puede ser utilizado como tratamiento preventivo y curativo frente a babesia y anaplasma. ¿Por qué preventivo? Porque lo utilizamos a dosis mucho más bajas. Pues, como les había comentado, son fármacos de estrecho margen de seguridad. Eliminación no puede llegar a producir ataques y convulsiones, y el imidrocarb efectos colinérgicos. Ambos producen hipoglucemia, hepatotoxicidad y hipotensión, por eso no se administran vía endovenosa. Otro grupo de fármacos para el tratamiento de tripanosomas principalmente son las fenantidrinas, el clorhidrato de isometamidium. Igual forma, él modifica la síntesis de ADN inhibiendo la replicación genética del protozoario. Se administra vía intramuscular. Esas son las especies de destino, y el espectro es principalmente frente a Trypanosoma evans y congolense. Tiene un amplio margen de seguridad, pero estos no se colocan vía endovenosa. A diferencia de las diamidinas, estos los puedo utilizar frente a babesia y anaplasma. En cambio, el isometamidium básicamente frente a Trypanosoma. Tiene otro grupo de fármacos, están el bromuro de omidio y de tiridio, que también se utilizan para el tratamiento de las tripanosomiasis, efectivo frente a Trypanosoma vivax, congolense y brucei. Se administra por vía intramuscular profunda y pueden conferir protección de 3 a 4 meses, porque también se pueden utilizar como tratamiento preventivo. Y para el tratamiento del anaplasma, además de utilizar las diamidinas, también se puede utilizar clortetraciclina y nicarbazina. Están dentro del grupo de los nitroimidazoles el metronidazol. El metronidazol produce radicales libres, y estos radicales libres se van a conjugar con el ADN de la bacteria, porque también se utilizan frente a bacterias anaeróbicas principalmente. Y este va a bloquear entonces la síntesis de ADN. Se administra vía oral o intravenosa. Esas son las especies bovinas, las especies destino. Y tiene espectro antibacteriano, como les había comentado, frente a bacterias anaeróbicas. Tiene efecto antiprotozoario y lo puedo utilizar frente a entamoeba, yardia, estomona, tricomonas. Tiene un amplio margen de seguridad, aunque en caninos suele llegar a producir signos de neurotoxicidad. No se administran a animales gestantes porque tiene efecto teratogénico. Ok, este es un cuadrito resumen en donde pueden ver la enfermedad y el fármaco que se utiliza. Está la babesiosis, la tripanosomiasis, anaplasmosis, pero esta parte aquí me gusta mucho, la parte de la toxoplasmosis. Para la toxoplasmosis, para el tratamiento, se utilizan principalmente antibacterianos, sulfadiacina, trimetoprim y clindamicina. Se las coloco porque me gusta mucho, pero el toxoplasma es un protozoario, pero la parte de antibacterianos la van a ver con el profe. Pero se los coloco aquí para que sepan cuál es el tratamiento de la toxoplasmosis. Está la leishmaniasis, la tripanosomiasis, la tricomoniasis. El amprolio, este es más utilizado para el control de las coxídeas. El amprolio va a inhibir la incorporación de tiamina, impidiendo la multiplicación de los merozoitos. Administraciones orales, esas son las especies de destinos, y actúa frente a todas las especies de Eimeria. La toxicidad puede llegar por sobredosis a producirse deficiencia de tiamina, porque también afecta la incorporación de tiamina en el hospedador. Puede producir debilidad, ataxia, convulsiones y muerte. Otros antiprotozoarios están, ya vamos con la parte de como antibacterianos, están las sulfonamidas o sulfamidas. Esos son los principales representantes, la sulfaquinaloxina, sulfadimetoxina. Todos estos antiprotozoarios van a actuar principalmente frente a coxidios. Están los nitrofuranos y el toltrazuril.
Dentro de los nitrofuranos, la furazolidona o la nitrofurazona, que básicamente se utilizan en el tratamiento de las enteritis bacterianas. Y el toltrazolil, que es uno de los más efectivos, es utilizado para el tratamiento de las coccidiosis del ganado, ovejas, cerdos, gatos, perros. Actúa sobre la fase sexual y asexual del coccidio y de la isóspora. Y este puede utilizarse como tratamiento terapéutico y como profiláctico. Y este fármaco no tiene propiedades, ni antibacterianas ni antimicóticas. Entonces, antes de entrar con los endectocidas, a manera de resumen, yo básicamente suelo preguntarles, además del mecanismo de acción de los antiparasitarios, yo suelo preguntarles, por ponerles un ejemplo, mencione 4 principios activos utilizados para el tratamiento de las coccidiosis. Mencione 3 principios activos para el tratamiento de las parasitosis por cestos. Básicamente esas son las preguntas que yo les hago. Entonces vamos con el tema o con la parte de los endectocidas. Los endectocidas son aquellos que van a actuar frente a parásitos internos y a parásitos externos. Aquí en este grupo están las lactonas macrocíclicas, están las avermectinas, que se sintetizan a partir del Streptomyces avermectilis, y están las milbemicinas. Dentro de las avermectinas está la ivermectina, selemectina, abamectina, donamectina. Y dentro de las milbemicinas, una que está muy de moda, la moxidectina. Ellas actúan incrementando la permeabilidad al ion cloro, lo que produce un efecto paralizante en el parásito, aunque en el caso de la moxidectina, como ella se ha comprobado que es mucho más efectiva en comparación con otras lactonas macrocíclicas, la literatura dice que debe existir otro mecanismo de acción por el cual ella es mucho más efectiva. Las de administraciones oral, intramuscular, subcutánea y por derrame dorsal. Esas son las especies de destino y el espectro antiparasitario, básicamente frente a formas adultas de parásitos y larvas de nematodos gastrointestinales principalmente y artrópodos. Estos son fármacos que tienen un amplio margen de seguridad, aunque hay sensibilidad frente a ciertas razas, como las razas coli y todos los derivados de sus cruces. Estos fármacos tienen la particularidad de que ellos son altamente liposolubles, entonces tienen una muy buena distribución en todos los tejidos. Aquí está el cuadrito del mecanismo de acción. Ellos producen hiperpolarización y por lo tanto parálisis de la musculatura faríngea. Al producir parálisis de la musculatura faríngea no se puede alimentar de forma apropiada y esto conlleva a la muerte del parásito. Y si se produce parálisis también de la musculatura somática, no se puede mantener fijo en el lugar en donde se está alimentando y entonces tiende a ser eliminado a través de las heces. Yo les había comentado, que ellas, por ser altamente liposolubles, tienen una muy buena absorción, por eso se utilizan en la mayoría de los casos vía subcutánea. El metabolismo es un metabolismo hepático, tiene una amplia distribución. Las excreciones a través de las bilis y de las heces. En el caso de la moxidectina, ella tiene un carácter mucho más lipofílico, entonces esta se mantiene mucho más tiempo en los tejidos. Básicamente, ellas actúan frente a nematodos gastrointestinales y pulmonares y ectoparásitos, garrapatas, escarabajos, moscas. Y lo puedo utilizar en diferentes especies, bovinos, equinos, cerdos, perros, gatos. En el caso de los rumiantes, la ivermectina se utiliza subcutánea. También la pueden utilizar en purón. La moxidectina también, subcutánea y en forma de derrame. En cerdos se utiliza mucho la ivermectina, en equinos también, en perros y en gatos. Hay que tener mucho cuidado, hay que respetar los tiempos de retiro
En el caso de que se utilice ivermectina en bovinos, se debe esperar aproximadamente de 49 a 50 días, es el tiempo de retiro. Si lo administraron vía subcutánea, y si lo administraron por derrame dorsal, aproximadamente unos 28 días. Si están familiarizados con el concepto de tiempo de retiro, ¿saben qué quiere decir tiempo de retiro? No, profe. Considera que tienen que esperar un periodo de tiempo para poder utilizar la carne para consumo. Exactamente. El tiempo de eliminación que tarda el medicamento en eliminarse totalmente de la carne. Sí, también hay límites máximos residuales. Quizás no se elimine por completo, pero la cantidad de residuos que van a encontrarse en los tejidos es admitible. Entonces, por lo menos, en el caso de la ivermectina que les acabo de comentar, si ustedes la colocan vía subcutánea, si ustedes quieren enviar unos animales a matadero, ustedes deben esperar desde que la colocaron unos 49-50 días para poderlos enviar a matadero. Y de que esta forma los residuos que allí estén presentes sean mínimos o estén dentro de los valores admitibles. Si la colocan por vía subcutánea, tiene mucho menos tiempo de espera, por vía de derrame dorsal, tiene mucho menos tiempo de retiro, 28 días, 29 días. Entonces, ustedes lo colocan y tienen que esperar 29 días para poder enviar el animal a matadero. Eso es lo que quiere decir tiempo de retiro. Ok, ese es el espectro de los usos clínicos de diferentes lactonas macrocíclicas, la ivermectina, la bilivicina, selamectina, moxidectina. Y aunque se consideran compuestos muy seguros, en razas sensibles, porque hay deficiencia de glucoproteína P en la barrera hematocefálica, estas son las razas sensibles, coli, lobo siberiano, samoyedo, fila brasilero, y todos los cruces que se deriven de estas razas, pueden llegar a producirse sintomatología nerviosa como temblores, ataxia, midriasis, debilidad, bradicardia, depresión y muerte. El tratamiento, por general, es un tratamiento general de intoxicaciones. Yo he leído que, aunque no está recomendado administrar ivermectina en razas coli y sus cruces, sí se podría administrar milbemicina y selamectina. Pero bueno, habrá que investigar un poquito más a fondo a ver si eso realmente es cierto. Vamos con los ectoparasiticidas, es decir, los fármacos que van a controlar a los parásitos externos, ¿no? Este es un grupo más o menos grandecito. Están los neurotóxicos y los no neurotóxicos. Dentro del grupo de los neurotóxicos están todos estos que les voy a mencionar ahora. Dentro del grupo de las diformamidinas está el amitraz. El amitraz es bastante controversial, es muy utilizado. Es un agonista de receptores octopaminérgicos en los insectos, en los ácaros. No permite la fijación del parásito, entonces por lo tanto no se continúa alimentando. Y se describe un posible efecto sinérgico con el fipronil. Todos los ectoparasiticidas, las vías de administración son tópicas, a excepción de las isososalinas, que ya la van a ver más adelante. Las especies de destino, caninos y felinos, los espectros antiparasitarios e insecticidas, ácaros y garrapatas. Con los ectoparasiticidas en los gatos hay que tener muchísimo cuidado, porque ellos, por su hábito de lamido, tienden a ser más propensos a intoxicarse mucho más rápidamente. Entonces, con los gatos hay que tener mucho cuidado. Puede llegar a producirse irritación de la piel u ojos del animal, y bueno, si no se administra de forma correcta. ¿Qué es lo importante con el amitraz? El amitraz puede llegar a producir intoxicaciones en nuestra mascota. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que no se respetan las dosis, el tiempo de permanencia ni de aclaramiento. ¿Qué sucede? Que las personas, la mayoría de los propietarios, agarran el amitraz. Si te dice una tapita por cada 10 litros de agua, yo le echo medio frasco al balde de agua, se lo echo al animal, no se lo dejo 5 minutos, sino que se lo dejo 2-3 días, si es posible ni se lo saco. Obviamente, se absorbe a través de la piel y produce cuadros de intoxicación. Eso no sé si lo vamos a ver.
Se los voy a asignar para que vean qué sucede en los casos de donde hay intoxicaciones por amitraz. Entonces, básicamente es porque no se respetan las indicaciones del prospecto, entonces nuestras mascotas tienden a pagar por nuestra negligencia. Imagínense un gato, pobrecito, ese hábito del lamido. Por lo general, el amitraz se utiliza para el control de garrapatas. ¿Qué sucede? El amitraz es muy bueno, es muy económico, y el amitraz lo podemos utilizar para el control de ambiente. Ustedes pueden administrarle a sus animales, a sus mascotas, o pueden colocarle fipronil, por ponerle un ejemplo, una pipetica, o pueden administrarle un bravecto a sus mascotas, pero ustedes pueden hacer limpieza del ambiente con amitraz. El ciclo de la garrapata, si no me equivoco, creo que es de 21 días. Entonces sería bueno que por ese periodo de tiempo se estuviesen haciendo baños y aspersiones en el lugar donde su mascota permanezca. Están otros ectoparasiticidas como los neonicotinoides. Estos son agonistas nicotínicos cosinápticos, básicamente en insectos y pulgas. La administración es tópica, esa es la especie de destino y eso tiene un amplio margen de seguridad. Cuando lo pueden administrar vía oral, las pulgas lo ingieren al alimentarse de la sangre y mueren entre 15 y 30 minutos. Vía tópica, actúan por contacto contra insectos. Las pulgas y piojos mueren rápidamente porque es absorbido por la cutícula. Este es un ejemplo de un principio activo en combinación de varios de ellos. Fíjense que tienen dinotenfuran, fipronil, permetrina. Puede ser bastante efectivo. Y ahí está el espectro, miren. Pulgas, garrapatas, moscas. Ay, no veo lo demás. Creo que hasta piojos. Dios mío. Sí, allí dice, mira. Sí, huevos y sus larvas, algo así. Sí. Parece que no veo bien. Elimina pulgas adultas, huevos y larvas, sí, claro. Todo lo que ataca. Y es una pipetica, creo. Es una pipeta. Porque ahí dice 5 por 3 ml. Sí, una pipeta. Ay, sí, ahí está la pipeta, Dios mío. Estoy ciega. Ahí está la pipeta. Y leyendo la caja. Qué va. Ok, están del grupo de los fenilpirazoles, el fipronil. A mí me gusta mucho el fipronil, a mí me parece que es bastante efectivo. Yo lo he utilizado bastante. El fipronil se une a receptores GABA y glutamato, provocando muerte rápida del parásito por hiperexcitabilidad. ¿Qué tiene bueno el fipronil? Que es altamente lipofílico y permanece activo por mucho más tiempo en los animales, porque tiende a depositarse en las glándulas sebáceas. Entonces, este se aplica en forma de lluvia o champú. Yo lo he aplicado en spray en los animales y de verdad que es bastante bueno el fipronil. La administración es tópica, es usado mayormente en forma de espurón o aerosol. Espurón es en forma de pipeticas. Caninos y felinos son los más frente son especies. A ver, el espectro, pulgas, garrapatas, ácaros, tiene 4 semanas de duración del efecto y es un fármaco de amplio margen de seguridad. Tiene una excelente distribución en la molécula del pelo, ya que se concentra en las glándulas sebáceas. El fipronil. Están las piretrinas y los piretroides. Las piretrinas son naturales y los piretroides ya son sintéticas, como la cipermetrina y la deltametrina. Ambas actúan aumentando la permeabilidad al ion sodio, lo que produce hiperexcitabilidad y parálisis, que produce el volteo y la muerte de los insectos, de los ácaros. Se utiliza vía tópica, mayormente en pulverizaciones, champús. También puede estar presente en forma de lociones y collares. La cipermetrina en forma de pulverizaciones y espurón. También son efectivos frente a moscas y piojos, que en verdad son un poco tóxicos. El espectro varía, la delta y la cipermetrina frente a insectos y ácaros, las plumetrinas frente a ácaros principalmente, previenen la aparición de garrapatas y pulgas y también se puede utilizar para repeler insectos voladores como mosquitos y moscas.
Están los órganos fosforados y los carbamatos. Lo que pasa es que estos son fármacos de estrecho margen de seguridad. Dentro de los órganos fosforados, el diacinón, diclorvos y los carbamatos, el Propoxur. Ellos inhiben de forma irreversible la enzima acetilcolinesterasa. Son utilizados en forma de sprays, polvo, baños. En el caso de los carbamatos también hay presentaciones en forma de collares. Estos también son utilizados en grandes animales, no solamente en pequeñas especies. Los pueden utilizar para el control de ambiente, para el control de insectos y garrapatas. Los gatos son mucho más sensibles a todos los ectoparasitidas por sus hábitos de lamido y acicalamiento. Pueden llegarse a producir signos muscarínicos como cialorrea, bradicardia, miosis y signos nicotínicos. Eso también es un tema de intoxicaciones. Ok, vamos con las moléculas nuevas, que son mucho más seguras. Están las isosazolinas. Son moléculas nuevas empleadas para el control de pulgas, garrapatas y ácaros en perros y gatos. Las más comunes, Fluralaner y Apoxolaner. La administración es oral o se puede administrar en forma de espurón. Son más comunes en gatos. Son antagonistas de los canales de cloro y de glutamato y tienen una actividad inmediata y de larga duración, aproximadamente 12 semanas. Para la administración en caninos, solo he visto la presentación de Fluralaner solo, vía oral, mientras que para los gatos sí la he visto en combinación con moxidectina. Entonces va a actuar frente a parásitos internos la moxidectina y el Fluralaner contra el control de los ectoparásitos. Esta es en forma de pipetas. Y están los ectoparasiticidas no neurotóxicos, que básicamente ellos lo que van es a inhibir el desarrollo parasitario, van a actuar en las formas más juveniles para que éstas no lleguen al estadio adulto. Está el metropeno y el lufenunón. El metropeno es un análogo de la hormona juvenil, entonces él va a inhibir el desarrollo de las fases inmaduras. Por lo general, este tipo de ectoparasiticidad se utiliza en conjunto con otros que actúan frente a formas adultas, porque básicamente ellos actúan frente a las formas inmaduras, frente a huevos y larvas. Y el lufenunón es un inhibidor de la síntesis de quitina. Ellos se administran vía tópica. En el caso del lufenunón puede ser administrado y el floxurón vía oral. Se administra en especies de intestino, caninos y felinos. Actúan frente a pulgas inmaduras, tiene efecto homicida y larvicida. 4 semanas de duración del efecto en el caso del lufenunón. Son fármacos de amplio margen de seguridad, pero como les digo, siempre se administran en conjunto con ectoparasiticidas que actúan frente a las formas adultas. Se utilizan en conjunto. El metropeno impide que los artrópodos lleguen a su estadio adulto, bloqueando el desarrollo juvenil. Bueno, aquí hay un ejemplo, fíjense, cómo el fipronil se combina con metropeno. El frontline, lo que pasa es que no leo ahí el frontline cuál es el principio activo, la pipetica, pero no leo cuáles son los principios activos. Está el lufenurón y ese de Proventis que tiene acción dual, pero es que no leo. Dice lufenurón, no sé qué es lo que más dice ahí. ¿Ustedes lo leen? Yo no lo leo. Ok, y en el caso de los bovinos, ahí están los diferentes principios activos que podemos utilizar para el control de los ectoparásitos. Si hablamos de los órganos fosforados, se utiliza mucho el Coumadin. De los piridetroides, la cipermetrina, el ametraz, pero todos estos se utilizan en baños de inmersión o aspersión. Actones macrocíclicas inyectables, los fenilpirazoles como el fipronil en derrame dorsal, al igual que los inhibidores de crecimiento, como el fluazurón, se utilizan en derrame dorsal. Y las lactonas, inyectables.